Hoy centrados en ti, en lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Te agradecemos la oportunidad de que tú hoy, Señor, nos visitas, de que tú estás en medio de nosotros y te adoramos. Queremos entregarte todo lo que somos y adorarte con nuestros cantos, con nuestra oración, y mientras escuchamos tu palabra, háblanos hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. La enseñanza de hoy tiene por nombre la tristeza egoísta. La tristeza egoísta. Ok. Y nosotros estamos en el capítulo 14, estamos estudiando el libro de Juan y estamos en un discurso que el Señor da entre el capítulo 13 y el capítulo 17. Dijimos que empieza en el aposento alto y están allí, Él le lava los pies a los apóstoles y en el capítulo 13 Él les dice que lo van a matar, pero que Él va a resucitar. Eso es como lo cuenta a grandes rasgos en el capítulo 13. Y en el capítulo 14 el Señor los consuela a los apóstoles frente a la pérdida, que Él se iba a ir, que ya no iba a estar con ellos. Y en el consuelo les dice en el verso 2 que les va a preparar lugar del capítulo 14 en el cual estamos. En el verso 2 les dice que Él les va a preparar un lugar junto al Padre. En el verso 16 y 26 que Él no los va a dejar solos, que les va a dejar a su Espíritu Santo. En el verso 23 que el Padre y Él morarán en ellos. En otras palabras, la Trinidad misma estaría con ellos. Frente a la ausencia de Jesús, ya no iba a estar físicamente con ellos, dice, les voy a dejar el Espíritu Santo y vendré a través del Espíritu Santo y moraré en ustedes. Yo mismo, Jesús, y el Padre y el Espíritu Santo estarán en ustedes. Eso es lo que está diciendo en el verso 23. Y por último, en el verso 27, que fue lo que vimos la semana pasada, Él les dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Lo que estoy diciendo es que el Señor en el capítulo 13 dice que se va a ir, que va a morir, que lo van a matar, pero que Él va a resucitar al tercer día. Y entonces los consuela en el capítulo 14. Y dije que en el verso 2 del capítulo 14, Él les va a preparar un lugar junto al Padre. En el verso 16 dice que no los deja solos, que les promete el Espíritu Santo que vendría, y en el verso 23 que tanto el Padre, el Dios Padre y Jesús mismo morarían a través del Espíritu Santo en ellos. Entonces de esa manera los consuela, y por último en el verso 27 les dice que les va a dejar el Espíritu Santo, que les va a dar la paz, que les va a dar su paz. Imagínense la paz de Dios, cómo vive Dios de bueno, ¿no? O cómo imagina uno que viva Dios de bueno. Esa paz que tiene Dios, que experimenta Dios, dice que esa paz nos la va a dar. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús nos promete su paz. ¿Cuántos de ustedes viven así en paz? ¿En la paz de Dios? Yo creo que no, porque nos angustiamos, nos afligimos, nos preocupamos, andamos con dudas, con todas esas cosas, pero dice, agrega ahí, no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece, pues no es lo que Jesús nos está dando. Entonces ahora sí, con todo ese contexto, veamos nuestro texto base. Juan 14, 28 al 31, después que Él les promete la paz, les dice, habéis oído que yo os he dicho, y ahí Jesús como que está usando un tono de regaño, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y el texto hoy lo que nos habla, nuestro texto hoy nos habla lo que la muerte en la cruz significa para Jesús mismo, como la perspectiva que Él tiene acerca de lo que va a pasar. Eso es como todo el subject, el propósito de este texto, ¿sí? Lo que significa para Él quiere explicar qué significa para Él. Y es que la muerte y la resurrección en la vida cristiana son la esencia. Si usted quita la muerte de Cristo de la religión cristiana,
y quita la cruz, la resurrección, pues no hay cristianismo. No hay cristianismo. Jesús puede ser alguien que habló bonita poesía, muy bonita ética, buenos principios de vida y todo, pero sin la muerte en la cruz desaparece la esencia de la religión cristiana. La cruz entonces es el foco de todo en Juan 12, 27. Y cuando ustedes se han bautizado, Romanos 6, 3 nos habla del bautismo como la unión del creyente con Jesús en su muerte. Llegamos a ser uno con Cristo en la muerte de Él, en su muerte. Y en la Santa Cena que tuvimos acá hace 2 semanas ya, 2 semanas hicimos la Santa Cena, 1 Corintios 11, 26, en la Santa Cena se proclama la muerte del Señor. Siempre decimos, y hasta que Él venga, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, los dos sacramentos, si se puede llamar así, que el Señor Jesús nos da con el bautismo y con la Santa Cena, ambas hablan de la muerte del Señor. Y si seguimos entonces con esta idea, en 1 Corintios 1:23, cuando uno predica a Cristo crucificado. ¿De qué estoy hablando en esta parte? Estoy hablando de que la cruz y la muerte son el centro del evangelio, son el centro del mensaje, son el centro del cristianismo. De ahí la importancia que el Señor le da a esta parte en el texto de hoy. Así que después de él ofrecerle la paz, en el verso 27, él acaba con este mandamiento y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y les da una orden, que no se angustien para nada. Pero ellos seguían atribulados. ¿Por qué están atribulados? El Señor se da cuenta que ellos están así como en angustia. ¿Por qué están así? Si Él está dando todo ese consuelo, todas esas promesas. Por un lado, es por su falta de fe. Tienen poca fe. Y en verso 30 de Mateo 6, él entiende que ellos son así y los llama hombres de poca fe. A sus propios discípulos les dice, hombres de poca fe. ¿Cómo seremos nosotros entonces? Si a sus apóstoles, aquellos con quienes estaba pasando tiempo, les dijo, hombres de poca fe, usted pues no es mejor que ellos. Usted también es una persona con poca fe. Ahora, entienda una cosa, que ellos están de un lado de la historia y nosotros estamos a otro lado de la historia. Ellos no tienen el Nuevo Testamento para leer. Ellos no conocen los evangelios. Los apóstoles tienen poca fe porque ellos estaban basados en las profecías del Antiguo Testamento. Pero nosotros de este lado de la historia tenemos los 4 evangelios que estamos estudiando, tenemos los Hechos de los Apóstoles, tenemos todas las cartas escritas del apóstol Pablo y de los demás que escribieron las epístolas en el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos evidencia que podemos leer, estudiar y llenarnos de fe, pero ellos no tenían eso, ellos estaban viendo pasar la historia del cristianismo en sus ojos. Jesús estaba caminando y él estaba diciendo, miren, esto me va a pasar, crean, ¿sí? Entonces, ellos, más allá de la poca fe, ellos tenían ansiedad que se derivaba de su visión corta. Como dije, no podían ver más allá de lo que estaba pasando en sus ojos, entonces estaban pues ansiosos. Tenían fe, era poca, y en el verso 28, ante el egoísmo de ellos, el Señor entonces proclama, verso 28, habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. En el texto que estamos estudiando hoy estamos en el verso 28 y la primera parte dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice eso? ¿A qué se refiere Él? Sí, Mateo 20, 19 dice, voy a morir y resucitar al tercer día. Y dice, mas al tercer día resucitará. Eso por un lado. O la otra cosa que yo he escrito que puede ser, se refiere al cuando Él va al cielo y vuelve en gloria, en Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, el Señor, va a morir, ¿sí? Y va a resucitar al tercer día. Entonces dice, voy y vengo, o sea, me voy 3 días y vuelvo, ¿no? Y vamos a comer juntos y él pasa 40 días con ellos y muy bueno y comen pescadito, charlan después que él resucita. Voy y vuelvo, les dice. Eso es una.
Y la otra es que dice, yo me voy finalmente, después que resucite y esté con ustedes 40 días, yo me voy a ir al cielo. Yo me voy a ir y un día volveré en gloria. Y es cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea, estamos a la expectativa de que Él vuelva. Jesucristo mismo volverá, es lo que dice la palabra. Y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando entonces de esas dos acepciones que puede ser que el Señor está hablando, ¿sí? Ahora sigo en el texto. Si me amarais, os habríais regocijado, porque yo he dicho que voy al Padre. Ellos estaban ensimismados, ellos estaban preocupados por la pérdida de Él. ¿A quién se le ha muerto un perrito, por ejemplo? A ti se te murió hace poco el perro, pero ya lo reemplazaste. ¿Ve? ¿Cómo es que dicen? ¿Rey muerto, rey puesto? Sí. Murió el rey, salve el rey, ¿no? ¿Suena feo? Bueno, pero sí, a ti también se te murió un perrito. A nosotros se murió uno también. Y a Sergio también. Y otro después. Y ya va para tener un tercero. Que no, yo veré. Y tú también vas a tener un perrito porque te encantan. Y todos por ahí les encanta. Muy bien, las mascotas, los perritos son una bendición. Pero la pérdida es algo que produce en uno dolor. La pérdida. Ahora, si salimos de las mascotas, los familiares, cuando se le muere a uno un pariente, un tío, el abuelo, luego los padres, luego los hermanos, raramente los hijos, o los primos, o cosas así, y entonces uno siente dolor. Evidentemente los apóstoles están sintiendo esa pérdida, porque el Señor se las está anunciando, ellos empiezan a percibir ese dolor que produce la ausencia, la pérdida, y empiezan a sentir eso, ¿no? Y el Señor les dice, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Pero ellos están preocupados, es porque, no por lo como se siente Jesús, o por lo que va a pasar Jesús, sino como se sienten ellos. Ay, Jesús ha sido tan cercano para nosotros, Jesús nos ha dado hasta de comer, Jesús ha sido nuestro consuelo, hemos pasado tantas aventuras juntos, hemos aprendido tanto de Él, y ahorita es que se va. ¿Qué va a hacer de nosotros? Estaban preocupados en ellos, centrados en ellos. Eso es todo lo que está pasando allí. Y él dice, si ustedes realmente me amaran, ¿sí? Ustedes preocuparían por lo que es importante para mí, no por lo que es importante para ustedes. Si me amaran, se habrían alegrado porque he dicho que voy al Padre. Él iría a la gloria que Él estaba. Él iba a ser restaurado en gloria y majestad. Tendría otra vez intimidad con el Padre. Era algo bueno para él. Ellos no lo lograban ver y estaban centrados en sí mismos. Estaban siendo egoístas en ese momento. El amor no busca lo suyo, dice 1 Corintios 13:5. Es una virtud que viene de parte de Dios, es un don de Dios. Esa clase de amor. El Señor le está diciendo eso y el apóstol Pablo lo explica. Cuando dice, el amor no busca lo suyo, busca lo mejor de quien ama. Cuando yo amo a alguien, yo busco el bien de la otra persona por encima de mi necesidad. Y Jesús expuso entonces la debilidad del amor de los discípulos. Él les dice, ustedes realmente no me aman, ustedes no conocen lo que es el amor, pero ustedes lo van a conocer después. Ahora, sigue el Señor diciendo, porque el Padre mayor es que yo. Sí, estamos en el verso 28. ¿Sí? ¿Está allí? Porque el Padre mayor es que yo. Algunas personas han tergiversado eso, algunos herejes literalmente, y para hablar puntualmente los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová usan esa parte que dice, el Padre mayor es que yo. Si usted alguna vez conoce un testigo de Jehová, le va a esgrimir ese verso y le va a decir, ahí está claro que usted es trinitario y lo que ha aprendido es falso y está equivocado. Pues trate de entender un poquito el contexto del Evangelio. ¿Cómo se le ocurre a alguien considerar una sección de un verso bíblico para definir una doctrina como la Trinidad? Cuando el evangelista, el autor del libro, viene diciendo todo lo contrario durante todo el libro. Porque si algo hace el Evangelio de Juan es demostrar vez tras vez, acontecimiento tras acontecimiento, la deidad de Cristo. Veamos 3 versículos para hablar de eso.
Juan 5:17, el mismo libro, capítulos antes. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, escuche bien, decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa nota la escribe Juan, el autor. Como mismo Juan va a decir después algo opuesto al concepto que él viene diciendo, que es Jesús haciéndose igual a Dios. Juan 8:5, un poquito más adelante, despiérteme a Juan Pablo del un codazo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él se hace por encima del padre de la fe, como se le llama a Abraham. Él dice que antes que hubiese nacido Abraham, que había nacido miles de años antes, él estaba junto al Padre. Y en Juan 14:9 dice, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Cuando Felipe le pregunta, eso lo hablamos la vez pasada, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Padre es en él y él es en el Padre, él es igual a Dios, es lo que está diciendo, señora. Bueno, yo estuve estudiando con los testigos de Jehová cuando... Sí. Tú eres una infiltrada, una testigo de Jehová. Ok, bien, hablemos. Lo que pasa también es que ellos usan una versión distinta. Sí. Y yo creo que ahí también está como el error, no sé. Y en esa versión le quitan adverbios, pronombres personales, él, ella, esto, aquello, para poder organizar todo eso. Y es que lo han traducido de una versión en inglés, o sea, no lo han traducido a los manuscritos originales, la versión que usan de la Biblia. Gracias por la anotación, muy bien. Entonces, el Señor está diciendo aquí que Él es Dios también, en todos estos versos. Veamos y avancemos un poquito, verso 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Con la muerte y resurrección de Él, el Señor está verificando todo lo que Él enseñó, ¿sí? Cuando el Señor finalmente pasa, muere, es crucificado y resucita y está con ellos, haya valor y haya verificación sus palabras, ¿sí? No es lo mismo que yo digo, va a pasar esto, desde este punto de vista, ese es un payaso, se está diciendo cosas que no sabe, pero cuando efectivamente lo que alguien dice que va a pasar y pasa, pues, ese tipo sabe lo que habla, ese tipo sí sabe, ese es poco menos que un profeta. Jesús quería fortalecer su fe al predecirles el futuro. Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este tiempo. Estamos hablando de Juan, capítulos antes, cuando el Señor está hablando de que va a destruir el templo y que lo va a reconstruir en 3 días. Él estaba hablando de su muerte y resurrección. Pero en el 22 dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si nota, o sea, el verso 19 y 20 predice la destrucción del templo y que sería levantado en 3 días. Está hablando del templo, que es su propio cuerpo. Su propio cuerpo sería muerto y sería reconstruido, vuelto a ser en 3 días. Iba a morir y iba a resucitar en gloria. Es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, pasaron las cosas y los discípulos creyeron. Es lo que dice ahí en el capítulo 2 de Juan, ¿sí? Entonces, sucedieron las cosas y ellos creyeron. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Príncipe de este mundo, tres veces lo dice en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16 también lo dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, lo ha dicho varias veces, él lo llama el príncipe de este mundo, nuestro Señor lo llama así. Pero él no es un gobernante legítimo, Satanás es un usurpador y que tiene el permiso de Dios para hacerlo, pero no es. Satanás venía representado en ese momento, cuando el Señor dice: ya viene Satanás y él no tiene nada conmigo. Satanás venía representado en Judas. Judas lo había traicionado, entonces Judas venían los soldados romanos y venían los sacerdotes, todos los judíos con ellos. Satanás venía representado en esas 3 fuerzas: Judas,
los soldados y todas las autoridades de los judíos en ese momento. Satanás venía como león rugiente a devorar al Señor, pero no tendría éxito. Primera Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final del príncipe de este mundo, el lago de fuego y azufre. Siempre Satanás quiso destruirlo. Desde el principio, cuando nace en Belén, Herodes quiere matarlo en Mateo 2:6. Cuando comienza su ministerio el Señor, ¿se acuerdan que hay un pasaje que nos cuenta en Marcos 1:3 que el Señor fue tentado en el desierto? Pues allí trata de matarlo, de tirarlo, y quiere, varias veces a lo largo de los evangelios vemos cómo Satanás está en una guerra frontal, pero pues no tiene nada que hacer porque ya vimos el resultado al final. Y es que el Señor, en primera de Juan 3:8, dice que apareció el Señor Jesús para deshacer las obras del diablo. Bien, y ya para acabar el verso 31. El verso 31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En los versos 15, 21 y 23, Jesús enfatizó que la prueba esencial del amor es la obediencia. Por eso Él dice: para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, en el verso 23. O sea, yo hablé de esto hace, no sé, una semana o 2 semanas, que uno no puede decir que uno ama a Dios, que Dios es lo primero en uno, que yo cumplo los mandamientos y esas cosas si yo desobedezco a Dios. Dios a uno le habla primeramente a través de su palabra. Luego nos deja, dice, al Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, quien nos habla permanentemente. Usted está, yo creo, de acuerdo conmigo, que muchas veces uno está por ahí en la vida buscando lo que no se le ha perdido, buscando hacer cosas que no convienen, y uno tiene como algo que le dice: no se meta por ahí, cuidado, y es el Espíritu Santo que le está enseñando a uno todas las cosas. Pero a veces uno por sí mismo, uno desobedece, y uno toma ese mal camino, uno desobedece. ¿Por qué? Porque uno no ama tanto a Dios, porque uno no lo ama sobre todas las cosas, y uno ama eventualmente más las cosas de este mundo, más lo que tiene al frente. Uno ve de hombre una mujer atractiva allí, que no es su mujer, y entonces uno desvía sus ojos, ignora a Dios, ignora a su mujer, ignora la vida que uno lleva, y uno codicia a esa mujer, y la Biblia dice que cuando uno codicia ya adulteró. Entonces estoy desobedeciendo a Dios cuando yo hago eso, y como lo desobedecí significa que no lo amo tanto. Eso es lo que dice, sí. Entonces el Señor está dando acá una prueba de que como Él lo ama, Él lo obedece, y lo obedece hasta el fin. El levantaos, vamos de aquí, que dice al final en el verso 31, es que está acabando esa parte. Él está allí, como dije, en el aposento alto, la Santa Cena, están comiendo por última vez, está hablando con ellos, es su último discurso, y le dice: vámonos de aquí, ya. Y ahí es cuando ellos se salen de ese sitio, de ese segundo piso donde están, y se dirigen al Getsemaní, a otro sitio. Tienen que cruzar Jerusalén, está retirado, ellos van caminando, mas sin embargo en el camino Él les sigue enseñando, y es cuando la próxima semana veremos lo que el Señor les habla acerca de la vid verdadera, y vamos a entrar en la semana entrante a un capítulo muy chévere del Evangelio de Juan, pero es el mismo discurso, viene del capítulo 13 al capítulo 17, y hoy acabamos capítulo 14 y seguimos la semana en el capítulo 15, y seguimos entonces estudiando lo que el Señor nos está enseñando acá en esta parte. Entonces, ¿qué significa la muerte para Jesús? Y dijimos que ese era el concepto que desarrollaba nuestro texto hoy. Lo define Hebreos 12:2. ¿Qué significa? Gozo. Para el Señor, su muerte propia significa gozo. Dice: puestos los ojos en Jesús, que nosotros debemos tener nosotros, autor y consumador de la fe. Y ahí describe: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si bien uno puede ver la muerte como algo
doloroso, y uno ve la muerte de Jesús, uno dice humillante, uno puede imaginarse a alguien siendo clavado y muriendo y traspasado. Digamos que ni siquiera usted, pero uno ve a alguien así, uno le causa estupor. Yo escuché una enseñanza hace muchos años de un loco, un tipo loco, hablando de la muerte de Cristo, y entonces traía el audio de cómo suenan los clavos haciendo pa, pa, y cómo rompía, y luego decía que latigazos que le daban a Jesús traía pedazos de carne. O quien no vio la Pasión, la película de la Pasión, y todo eso, sangre y cosa, y puede uno pensar en toda esa... en todo eso, pero en realidad hay algo más que eso, que la sangre, que el dolor, y es que Jesús estaba llevando en él mismo sus pecados y los míos. Molido fue por nuestros pecados, es lo que enseña la palabra. Él llevó todos nuestros pecados encima de él. Nuestros pecados fueron en él, y la paga de nuestros pecados fue la muerte. Él llevó en sí mismo nuestros pecados y nuestra culpa. Todo lo que él sufre era lo que nosotros debíamos sufrir. Y eso es solo un símbolo, porque luego viene la muerte eterna, ¿no? Como Satanás, que describimos que iba a ir al lago de fuego, así también todos aquellos que desobedecen y aman más al mundo que a Dios, ¿sí? Jesús entonces tenía delante de sí el dolor puesto en la cruz, la separación del Padre que iba a tener a causa del pecado que él llevaba en sí. Iba a estar separado de Dios, pero luego pasando eso él iba a vencer la muerte y él iba a volver al Padre, a la gloria que le pertenecía. Él estaba puesto los ojos en la gloria que iba a tener nuevamente con el Padre, y él desprecia todo, desprecia ese dolor pasajero, y él va adelante. Filipenses 2, del 13 al 11. Lo voy a leer un poquito. Tengan paciencia, ya estoy acabando. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilla, muere en una cruz. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el título de la enseñanza de hoy, ¿cuál era? ¿Lo pusieron? La tristeza egoísta. La tristeza egoísta. ¿Estaban cerquita? La tristeza egoísta, ¿qué tiene que ver eso con lo que hemos hablado hoy? Hoy estamos hablando, dijimos que era lo que representaba para el Señor Jesús, su muerte, para Él mismo, que es lo que representaba. Yo encontré en el verso 28 de nuestro texto cosas que me llamaron la atención, que me saltaban desde que empecé a leer esto. Porque yo creo que ustedes han pasado también por estos textos, como yo. Yo, para enseñar estos temas, yo no empecé a escribir o yo no empecé a estudiar este tema hasta mañana, sino que llevo meditando en esto. Pues yo ya leí todo el libro Juan, varias veces lo he leído, y varias veces he leído este mismo texto a lo largo de mi vida. Y empecé a estudiarlo propiamente hace como 2 semanas, estos versos. Y luego una semana para acá era todo lo que me quedaba. O sea, hace 8 días, como hoy acabo y ya mañana me meto en el capítulo 15, ya enfocado en eso nada más. Entonces estuve toda esta semana echándole cabeza, pidiéndole: Señor, ¿qué es lo que yo debo hablar? ¿Hacia dónde debo enfocar? Y yo encontré en ese verso 28 como el centro de lo que debía hablar hoy. Y dice: si me amarais, os habríais regocijado. Si me amarais, os habríais regocijado. Segunda de Corintios 7, 9 al 11. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados,
sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, ¿yo por qué le puse ese título, La tristeza egoísta? Los apóstoles estaban centrados, como dije, en sus necesidades. Yo conocí a un señor al cual hice un trabajo para él hace como 4 años. Y me dijo que la mayor parte, él es un señor como de unos 65 años. Me dijo que la mayor parte de su vida, como 50 años, me dijo, como hasta los 50 y algo años, me dijo, estuve en depresión. Yo le dije, wow, qué testimonio. Era un hombre cristiano genuino. Y yo le dije, ¿y qué pasó? Cuénteme más. ¿Cómo salió de la depresión? Y me dijo, yo un día, por la misericordia de Dios, descubrí que yo era un ser egoísta. Yo, bueno, no me está diciendo nada nuevo. Creo que todo el mundo lo somos en un punto. Queremos nuestro perro, queremos nuestra esposa, queremos nuestro carro, queremos nuestra vida, queremos lo que queremos. Somos egoístas. Nos gustan nuestros hijos y que no se metan con ellos y que no me hablen más de mi esposa y que no se metan con mi vida. El que se mete con mi vida se fregó. Hasta ahí llego. Soy egoísta. Eso no es nada extraordinario. Y entonces él siguió y se expresó más y me explicaba cómo había descubierto eso y al descubrirlo lo había aborrecido y lo había transformado y ahora era un hombre feliz, libre de esa realidad en su vida. Yo me quiero enfocar en ese verso 10 de 2 de Corintios 7, 9 y 11 que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay 2 tristezas, una tristeza que viene de Dios y una tristeza que viene del mundo. Entonces, esa tristeza que viene del mundo, el foco de la tristeza del mundo soy yo. Es como los apóstoles. Los apóstoles estaban enfocados en cómo se sentían ellos, en lo que estaban perdiendo ellos. Como cuando, vuelvo a un ejemplo que siempre tengo, porque tengo fresco, es mi mamá. Mi mamá muere, entonces yo siento tristeza por la pérdida de mi mamá, porque no la veo más, por lo que me daba a mi vida, me daba estabilidad, seguridad, no sé, emoción, lo que sea, me daba algo a mi vida, estructura, lo que fuera. Al no tener, me sentía con pérdida, ¿sí? De algo. Pero no me enfocaba en la bendición de ella, era una persona de fe, enamorada del Señor, iba al Señor. Entonces debería yo pues sentirme gozoso, más sentía tristeza y creo que es natural. Creo que cada quien que sufre pérdida debe tener ese luto, es natural. Pero el pecado aquí está en la tristeza del mundo, es que como el pecado me afecta a mí. O sea, cuando usted peca, ¿sí? Porque el apóstol Pablo, cuando está refiriéndose aquí en Corintios, está hablándole a la iglesia de Corintios, le está diciendo que está preocupado pues porque la gente está pecando y que la gente anda triste y todo eso. Entonces le dice, lo que pasa es que cuando uno anda así, la tristeza, esa tristeza que viene del mundo, produce en uno muerte, ¿sí? Y es porque el pecado, yo estoy preocupado por cómo el pecado me afecta a mí, porque hay una pérdida personal. Yo puedo sentir que pierdo mi reputación. Cuando, si lo hablo en términos claros, por ejemplo, si yo soy una persona que estoy en adulterio, me conseguí otra mujer, ¿sí? Me pilla mi esposa. Entonces que yo digo, wow, voy a perder mi hogar, ¿no? Entonces empiezo a tener tristeza de que voy a perder mi hogar. Yo lo viví, literalmente. Yo me acuerdo que mi esposa un día me echó y me dijo, se va.
Y yo, pero ¿cómo? Pues si tenemos tantos años y hijos y toda la cosa, se va, ¿no? Entonces dije, pues sí, pues me voy. Entonces yo pensé que ella después iba a ablandarse rápido, iba a ser un día, 2 días, pero no, una semana, y yo estaba en hotel, y entonces yo me empecé a preocupar, porque yo he sido como casero, como querendón de los hijos, entonces yo iba a la casa, y la casa estaba como, el parqueadero estaba más altico, me parqueaba en el parqueadero, como una cuadra así, y yo veía desde el carro la casa, y yo extrañaba estar allá en la casa, yo como que, ay, qué vaina, ¿cómo hice yo para perder mi hogar? ¿No? Llevaba ya como una semana y yo veía a los niños chiquitos, Santiago y Miguel, desde afuera yo veía cómo ellos corrían en sus triciclos y daban la vuelta. Yo veía desde allá, ya están los niños haciendo lo que les gusta. Corrían los triciclos alrededor pasaban por la cocina, iban por la sala, al pasillo, daban la vuelta y eran todo el tiempo haciendo eso, por ahí en los 2 triciclos, los chiniticos. Y Pablo y Ricky bajaban a lo que les gustaba, a comer pan con esas cosas y engordando allá y salía. Por ahí aparecía Adriana y yo, mi hogar, mi hogar. Entonces, la pérdida de eso me producía tristeza. Estoy perdiendo mi hogar. ¿Sí? El problema es que está centrado en lo que yo pierdo. ¿Me entiende el punto? Estoy perdiendo algo. Es egoísta. ¿Sí? Esa es la tristeza que da el mundo, lo que produce el mundo, la tristeza del mundo. Por ejemplo, cuando alguien roba, siente tristeza también, siente tristeza, pero tristeza porque lo pillaron, por las consecuencias de pronto legales que tenga. De pronto voy preso, de pronto mi reputación, ¿cómo quedo yo frente a los demás? Entonces, toda esa tristeza que produce el pecado, finalmente, las acciones pecaminosas que yo tengo, me dan tristeza. Y en el presente me lleva a buscar solucionarlo. Porque amenaza mi vida. Y yo puedo estar pensando qué malo soy. Y me empiezo de esa manera egoísta, yo a preocuparme, siempre sentado en mí. Estoy centrado en mí, en solucionar esto. Yo voy a solucionarlo. Todo es autojustificación, todo es autoprotección, todo está centrado en el yo. Eso es lo que produce la tristeza del mundo. Yo no sé si logro expresarlo. A veces tengo muchas notas y quiero traerlo todo al mismo tiempo, pero lo que quiero decir es, el pecado en nosotros nos separa de Dios, nos produce muerte y nosotros en un momento podemos estar tristes por nuestro pecado, porque nos pillaron, porque es evidente que estamos atrapados, que hacemos cosas, pecamos. Cuando alguien dice, estoy en homosexualismo, estoy en promiscuidad sexual, tengo estas cosas, y las lleva de manera oculta, lo hace de manera oculta, pero de un punto no lo puede ocultar más. Es una persona promiscua, tiene relaciones sexuales por aquí, por allá, tiene actividad homosexual y es todo encallado, en secreto. Pero de pronto sale a la luz y ya todo el mundo se da cuenta. Y entonces queda evidente el pecado. Entonces, el punto es que siente tristeza. ¡Ay, me siento! Diríamos, arrepentimiento. Tengo dolor por todo esto que estoy pasando. Porque no quiero perder mi esposa, no quiero perder mis hijos, no quiero perder mi trabajo, no quiero perder mi seguridad, todo lo que me da esto. ¿Me entiende? Y se siente triste, se siente en depresión, puede ser. Pero esa tristeza viene del mundo. Es natural sentirse triste. Es así, uno se siente así. Pero no significa que tiene repercusiones duraderas, sino que son de corto plazo. Uno evalúa, uno dice, todo está centrado en el yo, Y usted puede hasta buscar a Dios, pero está centrado en sí mismo. Y el problema es que hago promesas de no volverlo a hacer, pero no las cumplo a largo plazo. Vuelvo y caigo en aquellos pecados que son mis pecados. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento verdadero, porque estoy centrado en mí. Pero el arrepentimiento, que es según Dios, que es el contraste a este tipo de tristeza, está centrado en Dios.
en cómo yo ofendía el corazón de Dios, en cuál es mi posición frente a Dios. Y cuando yo logro comprender eso, por la misericordia del Espíritu Santo, mi vida es transformada. Ya salgo de mí mismo y entonces puedo empezar a enfrentar esos problemas que son reales en mi vida. Salmo 51 define esta realidad. El rey David lo describe. Salmo 51. Quisiera que usted se tomara tiempo para leer conmigo esto y con esto acabo. Dice, la tristeza según Dios, no la tristeza según el mundo, no la tristeza egoísta. Ten piedad de mí, oh Dios. Si usted quiere en su casa, reflexione después en esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si nota que no está enfocada en uno mismo, sino le está clamando a Dios que lo limpie de su pecado. Quiere ser limpio realmente, anhela restaurar la relación con Dios. Y se humilla y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ya no importa lo que piensan los demás, la reputación de uno frente a la gente. Ya no importa que me pillaron, ni importa la pérdida. Perdí mi hogar, perdí mis hijos, ya no los veo corriendo alrededor de... Me siento triste yo porque no voy a poder jugar con mis hijos. No. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y clama el rey David, purifícame con hisopo y seré limpio. Solo Él nos puede limpiar, solo Él nos puede dar a nosotros una vida nueva. No hay nada que yo pueda hacer para limpiarme a mí mismo. Puedo sentirme triste por mis pecados, pero solo Él dice, clama David dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame, Señor. Hazme oír gozo y alegría. La única manera de compartir el gozo que el Señor Jesús quiere darnos es a través de ser limpios por Él. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y por último, esta declaración del rey David en el verso 10 al 13 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo Él lo puede hacer. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Vamos a acabar y vamos a orar. Señor, hoy estamos delante de ti. Y puede que hoy, Padre, hoy estemos con poca fe, así como tus apóstoles, hombres de poca fe. Y sí, Señor, nos reconocemos con poquita fe hoy, a veces con dudas, con tanta incertidumbre. Ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos a verte, Señor, en todas las circunstancias, a ver tu mano cuidándonos, a reconocerte en todos nuestros caminos, a ver cómo, Señor, tú nos has guardado en el día malo, a ver cómo, Padre Santo, tú has, con tu divina providencia, aparejado las cosas para que estemos hoy, en este día aquí sentados. Pero también, aparte de nuestra fe, reconocemos que hemos pecado y que hay maldad en nuestro corazón. Y delante de ti somos hallados injustos. Delante de ti, Señor,
Somos solamente personas pecadoras. Sácanos de nuestro ensimismamiento, en el cual no vemos sino nuestras propias necesidades. Sácanos de esa realidad inmunda, Señor. No queremos estar más allí. Queremos ser aquel que clama para ser limpios por ti, para darte gloria y honra. Sabemos que después de eso hay gozo verdadero, y ese gozo que tú tuviste al ver la cruz puesto delante de ti, que irías al Padre, ese gozo es el que nos sustenta. Veremos tu rostro cuando muramos, veremos tu gloria, Señor, y estaremos contigo toda la eternidad. Ayúdanos, Padre, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que reflexionen en estos temas, en estas cosas, en la medida en que vamos estudiando la palabra de Dios, y que no se quede solamente con lo que yo hablo, sino que sea el abrebocas para su reflexión, para su cambio, ¿no? Somos seres que necesitamos cambiar, somos personas que estamos en un proceso de santidad, dice la palabra, y que no se aflija tanto. Si usted ha pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y dice el Señor Jesús que Él es quien intercede por nosotros frente al Padre. Él es nuestro abogado y Él es quien pagó nuestra culpa al mismo tiempo, ¿sí? Dios los bendiga, nos vemos por acá, si Dios quiere, en 8 días. Y a todos pues les deseo una buena semana. Vamos a orar para acabar. Padre, te agradecemos por la oportunidad de haber llegado hoy hasta aquí, algunos de manera presencial y otros, Padre, a través del internet. Ponemos nuestras cargas, todas ellas hoy en tu presencia, y decidimos confiar en ti, en que tú ya lo conoces y que tú, Señor, eres nuestro proveedor. Tú nos provees salud, tú nos provees paz, tú nos provees gozo. En ti, Señor, están nuestros tiempos y dependemos de ti. Gracias, Padre, por tu cuidado y por tu amor. Bendice a toda aquella persona que siembra en este ministerio. Provéele al 100 por 1 lo que siembra. En el nombre de Jesús, amén. Buena semana a todos.